Bueno, partimos con nuestro primer tema dentro de esta capacitación de citostático, denominado conceptos y definiciones. Vamos a partir definiendo lo que es citostático. Citostáticos corresponden ser medicamentos citostáticos correspondientes a sustancias que se utilizan específicamente para causar un daño celular. ¿A quiénes? A las células tumorales, aquellas que se multiplican rápidamente y son no deseadas. Pero esto no es selectivo a cabalidad, dado que puede afectar también a otras células del organismo, pudiendo esto provocar efectos adversos, tóxicos, según sean los medicamentos citostáticos que se utilicen. Hagamos un poco de historia. Los inicios de la era moderna de la quimioterapia puede ser relacionado directamente con el descubrimiento del gas mostaza o mostaza azufrada, que corresponde a ser el sulfuro de dicloroetileno, que siendo un agente químico de uso militar, arma química en definitiva, podía ser utilizado con efectividad para el tratamiento contra el cáncer. Es utilizado por los alemanes en la Primera Guerra Mundial, en esa guerra química, en el año 1915, contra las tropas belgas. Este agente químico presentaba un olor parecido al ajo, cebolla o mostaza, generaba ampollas, llagas, tos con sangre y era fatal en 2, como máximo 3 semanas. La protección respiratoria que se utilizaba no servía y el producto ingresaba a su vez por la piel. Esta gas mostaza, señalada también como mostaza azufrada ya indicada, es un agente de guerra químico con efecto vesicante, sintetizado por el físico y químico británico mostrado en la parte superior en el año 1860. Luego este gas mostaza se convirtió en un arma química en el Instituto Kaiser Wilhelm bajo la dirección de este importante químico conocido como Fritz Haber, que recibió, por otro lado, no por esto, sino por otro lado, el Premio Nobel de Química por la síntesis del amoníaco. Este gas mostaza es responsable de la muerte de 91.198 personas, pero también otros resultaron con efectos no fatales, pero diversos, y esos fueron más de 1.000.000. No obstante, el aterrador uso del gas mostaza durante la Primera Guerra Mundial tuvo un aspecto positivo: el descubrimiento del primer agente de quimioterapia, que se fundamentó en el seguimiento de los sobrevivientes expuestos al gas mostaza. Posteriormente, en el año 1942, en la Universidad de Halle, en Estados Unidos, se dirigió el primer estudio clínico con el uso de gas mostaza. Para tal efecto, un paciente fue sometido, iniciales JD, que era un inmigrante polaco, allá por agosto del 42, con una mostaza nitrogenada que se denominó sustancia X. Esta droga actúa disminuyendo los glóbulos blancos, se unía con el ADN de la célula, que se dividen y se dispara el mecanismo de la destrucción. Con esto hubo mejora, pero igual murió en diciembre de 1942. A continuación, en el año 1943, tras la observación de aplasias medulares en expuestos accidentalmente a gas mostaza durante la Segunda Guerra Mundial, durante el bombardeo en Bari, Italia, donde se observó la desaparición de las células que se encuentran en condiciones normales en la médula ósea, propició la utilización de mostazas nitrogenadas en el tratamiento de la enfermedad de Hodgkin, que es un tipo de linfoma, un cáncer de una parte del sistema inmunitario llamado sistema linfático. En todo caso, el entusiasmo se fue apagando ante el hecho
que la reaparición tumoral parecía inevitable. Destacamos con respecto a las mostazas nitrogenadas lo siguiente: pueden producir los siguientes efectos en partes específicas del cuerpo. En la piel, enrojecimiento seguido de ampollas entre las 6 y 12 horas. En los ojos pueden aparecer irritación, dolor, hinchazón y lagrimeo, y a concentraciones más altas puede causar quemaduras y la ceguera. En relación al tracto respiratorio, tos, dolor de garganta y dificultad para respirar. En el aparato digestivo, dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos. Y en relación al cerebro, temblores, falta de coordinación y convulsiones después de una larga exposición. En 1948, los antimetabolitos como la aminoteranina, hoy junto a otra denominación que tenía antes, se conoce como el metotrexato, se usan para evitar la proliferación de células malignas asociadas a la leucemia linfoblástica aguda en niños. Glóbulos blancos de la sangre se transforman en células cancerosas, pero la remisión fue breve. También, el Instituto Nacional contra el Cáncer en Estados Unidos, a través de personajes que ahí se destaca, descubrieron que el metotrexato podía curar el coriocarcinoma, que es el cáncer por lo general adhesivo a la placenta. Esto en el año 1958. Este fue el primer tumor sólido que fue curado por quimioterapia. En 1965 ocurrió el mayor avance en terapia contra el cáncer. Jane Holland y Emil Frey formularon la hipótesis que la quimioterapia podía seguir una estrategia similar a la usada por la terapia antibiótica contra la tuberculosis: la combinación de drogas. Con los éxitos de la quimioterapia combativa y el descubrimiento de muchos nuevos agentes, apareció la sensación de que todos los tipos de cáncer podían ser tratados si tan solo se pudiera administrar la combinación adecuada de fármacos en las correctas dosis y en correctos intervalos de tiempo. Una continua búsqueda por parte de la industria farmacéutica producía nuevos compuestos, y los científicos clínicos elaboraban pruebas clínicas con cada vez más complejas combinaciones a cada vez más altas dosis. Por lo tanto, con la dosis correcta se puede matar el cáncer sin matar al paciente. Junto con todos estos avances de descubrimiento de diversos citostáticos, se fueron haciendo estudios biológicos porque se fue viendo que esto también afectaba a las personas laboralmente. Es así que estudios de enfermeras trabajadoras en el área de oncología en muestras de orina dan indicaciones de mutagenicidad más altos que en enfermeras no expuestas. Eso en el año 1979. También está lo referido al cáncer, que se estudia a nivel de animales y seres humanos, existiendo una clara relación entre la manipulación de agentes alquilantes como la ciclofosfamida y la presentación de leucemia y otros cánceres en seres humanos. Por último, enfermeras expuestas presentan un aumento del 94% en el riesgo de aborto espontáneo. Con esto también tenemos la posibilidad de los efectos teratógenos. Estudios realizados en el año, más recientemente, en el año 2012. Otros efectos reportados son reducción del crecimiento fetal, bajo peso al nacer, anormalidades congénitas, e infertilidad. Resumamos que con esto, como regla general,
Hay algunos productos citostáticos que no lo presentarían con estas tres posibilidades, pero sí está genéricamente la instancia que los citostáticos pueden ser mutágenos, teratógenos y cancerígenos, bajo lo que es el concepto de la probabilidad. Se asocia el daño hepatocelular, que es el cáncer al hígado, y efectos agudos como la cefalea, caída del pelo, irritativos e hipersensibilidad, todo antes de las medidas de la OCHA, que es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos, 1980 y antes. Estudios realizados entre los años 1981 y 1993 se evidencia contaminación ambiental y dérmica en la preparación de drogas y su manipulación. Es importante, en todo caso, destacar que mientras no se puedan establecer niveles de exposición seguros para la exposición de citostáticos, no contar con marcadores predictores de daño, se deben reforzar las medidas preventivas en los lugares de trabajo. Con respecto a Chile, durante el año 2013, el Instituto de Salud Pública, en conjunto con el Ministerio de Salud y los CERIMI de salud respectivos de las regiones, realizó una evaluación de los centros de salud que administran citostáticos, tanto públicos como privados, donde se destaca que el 67% del personal se dedica a la administración y el 16% a la preparación, que son dentro de nuestro país las instancias más críticas, partiendo por la preparación, y donde la mayoría son mujeres, en un 70%. ¿Qué se puede destacar de este estudio? Se destaca que solo el 29,3% usa mascarilla con estándar requerido, que es P3 o N100. Que con respecto a la existencia de cabinas de seguridad biológica, clase 2 tipo B, que es la recomendada, se estaban aplicando de buena manera en un 90%. También, por otro lado, el 40% carecía de kit de emergencia contra derrame, y solo el 20% de estos estaban, eh, digamos, incompletos. El 90% de la operación se realiza en un área de acceso restringido. Solo el 43% dispone de flujo unidireccional para el preparado y personal. Por otro lado, señala el estudio realizado que el 66,7% contaba con sistema de cierre que asegura que no se abran las dos puertas simultáneamente, que el 52,2% declara haber recibido capacitación sobre riesgos laborales y solo el 10% sobre riesgos citostáticos. Por eso nace la importancia de este tipo de capacitación. También indica que el 27,3% cumple con estándar de separación de 1 metro entre módulos de paciente en la etapa de administración. Que el 59% de los centros de salud elabora los preparados y el 41% los contratan a externos. Otro aspecto abordado por el Instituto de Salud Pública fue el tiempo de exposición, para el cual se utiliza el índice de contacto citostático ICC, que corresponde al número de preparaciones o administraciones. El ICC más alto encontrado fue de 7, considerando 8 horas diarias y 45 horas semanales, donde el estándar máximo es de 4,5. También el estudio señala que los citostáticos mayormente utilizados son el ciclofluoracilo, la ciclofosfamida y el metrotexato. Luego, en el año 2016, aparece la resolución 1093, que se aboca a la vigilancia del personal expuesto a citostáticos. En particular, señala que los citostáticos son sustancias químicas que afectan el crecimiento y la proliferación de células, donde la mayoría de ellos
se unen directamente al material genético en el núcleo de las células o afectan la síntesis de las proteínas celulares, siendo capaces de inhibir o impedir la evolución de la neoplasia, restringiendo la maduración y proliferación de células malignas. A su vez actúan sobre fases específicas del ciclo celular y por ello son activas frente a células que se encuentran en el proceso de división. Los citostáticos, frente a la figura que ustedes observan, por un lado, detienen la división celular, por otro, producen la muerte celular espontánea e impiden división celular al alterar las estructuras de la célula. También por ahí impide el crecimiento de vasos sanguíneos. Pero este mecanismo de funcionalidad que tienen los citostáticos, por su mecanismo de acción, a su vez por sí misma pueden ser cancerígenas, mutágenas y o teratógenas. Son conocidos también los citostáticos como citotóxicos, es decir, están en el grupo que responden a los productos tóxicos, que corresponde ser dentro de una clasificación internacional la clase número 6.1, donde la 6.2 son los infecciosos. Citotóxico como compuesto farmacológico que es perjudicial o destructor de las células del organismo. También son conocidos como genotóxicos, correspondiendo a una consideración como agente químico donde el riesgo es inherente de ser tóxico, de ser genotóxico, no es adquirido, no es agregado por el ser humano, ¿ya? Que produce una ruptura del ADN, pudiendo producir mutación o cáncer. Son capaces, en definitiva, de alterar la información genética celular. También destacar que los citostáticos dentro del orden de los químicos corresponden ser químicos orgánicos. Con respecto a esta condición de ser cancerígeno, presente de forma genérica, hay algunas excepciones que no, en los que son los citostáticos, corresponde a la instancia de sustancias o preparados que por inhalación, ingestión o penetración a través de la piel pueden producir cáncer o aumentar su frecuencia. Que lo que el cáncer es una enfermedad que puede afectar a distintos órganos y tejidos, caracterizada por la proliferación desordenada de las células, provocando graves alteraciones en la forma y en la función de los tejidos orgánicos afectados. En la mayoría de los cánceres, las células enfermas se agrupan en masas denominadas tumores malignos. En el caso de la leucemia, las células cancerosas se diseminan por el aparato circulatorio. También destacar que los citostáticos no son los únicos que tienen la potencialidad de ser cancerígenos. También nos podemos encontrar otros que están dentro del ámbito laboral y también dentro del ámbito natural, como es la radiación UV, que está en el ambiente natural en el sol, que está en el ambiente laboral en áreas de esterilización. Están las radiaciones ionizantes con el ámbito de lo que es la medicina nuclear y también el uso de diversos equipos de diagnóstico y terapia para cáncer. También están los químicos, como el consumo de cigarros, como presente en algunos alimentos. No puesto ahí, también está presente, no, está puesto ahí como agentes laborales. El formaldehído, que es la formalina, el cromo hexavalente y también el níquel. Pero también puede haber un contribuyente endógeno, genético, un desorden a nivel genético de las células y también por ahí algunos encausan la posibilidad viral debido al intercambio de material genético. Cuando una persona tiene cáncer puede ser eso asociado a un agente en particular o una sinergia
donde varios agentes atacan un órgano o condición más funcional genérica de nuestro cuerpo. También se les da la posibilidad de ser teratógeno, que es el daño del feto en la mujer embarazada, que junto a agentes químicos como los citostáticos también se pueden encontrar en agentes físicos. Ahí vuelve a estar radiación ionizante, que causa o aumenta la incidencia de malformaciones congénitas. Está la condición mutágena. Esto tiene que ver con la modificación a nivel de la célula que produce alguna transformación que puede conducir a transmisión de información errónea entre una generación y otra y que el perjuicio se vea en una futura generación. Entonces son agentes químicos, también los podemos encontrar con agentes físicos, químicos como los citostáticos, que induce o incrementa las mutaciones genéticas. Mutación específicamente corresponde a la modificación permanente de la cantidad o en la estructura del material genético de un organismo y produce un cambio de las características del fenotipo de dicho organismo. Las alteraciones pueden afectar a un solo gen, a un conjunto de genes o a un cromosoma entero. Bueno, a sabienda que los citostáticos cumplen un papel que puede colaborar frente a un cáncer, entra lo que se conoce como la quimioterapia, el uso de químicos para el tratamiento de cáncer. La quimioterapia, que corresponde ser procedimiento complejo en el tratamiento de un cáncer o cánceres en general, que consiste en la administración de medicamentos citostáticos a pacientes oncológicos, adultos y pediátricos, en régimen ambulatorio o de hospitalización. Considera la preparación y administración de la terapia oncológica, que incluye los procedimientos clínicos necesarios para el cuidado del paciente, manejo de residuos peligrosos, garantizando condiciones de seguridad a usuarios, operadores y medio ambiente o ecosistema en general. Dentro de los citostáticos, que presentan diferentes formas de clasificarse, está la que incluye a los antimetabolitos, siendo esto una sustancia que reemplaza, inhibe o compite con un metabolito específico. Muchos antimetabolitos son útiles para diversos tipos de cáncer, donde se encuentran los conocidos como, más utilizados en Chile, como el metrotexato y el 5-fluoracilo. En el caso del metrotexato, es antagonista al ácido fólico y el 5-fluoracilo es antagonista de la piridina. Podemos observar acá diferentes citostáticos que se fueron descubriendo desde el año 1953, donde destacamos el primero acá, que es el metotrexato, aparece el 5-fluoracilo allá por el año 1962, y ahí otros que se han encaminado hasta esta presentación del año 2011, donde obviamente han aparecido también otros nuevos en el camino. Importante papel en el mundo de la aplicación de los citostáticos lo es la célula. Esta unidad anatómica que es fundamental de todo el organismo vivo, microscópico, formada por un citoplasma, uno o más núcleos y una membrana que lo rodea, como la figura ahí se muestra. Y dentro o asociado a una célula está lo que es el ciclo celular. Este ciclo celular es un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de la célula y la división en dos células hijas, donde las etapas son, ahí no está puesta, pero puede ser G0, G1, primer crecimiento, la síntesis, sigue creciendo G2 y después viene la fase de la mitosis. Es importante indicar que los citostáticos, según sea, son capaces de actuar en una parte del ciclo celular u otra.
Otra visión de ciclo celular es la que se muestra a continuación, donde está a la vista G0, que la célula cesa de dividirse. En esta mirada de la que se entrega acá está la fase G1, donde la célula duplica su tamaño y aumenta el número de enzimas y otras moléculas. Después viene la fase S, que es duplicación del ADN y proteínas asociadas. Después viene la fase G2, se empieza a prepararse para la división. Los cromosomas comienzan a condensarse. Y después viene la mitosis, se separan los dos juegos cromosómicos. Veamos algunas clasificaciones que presentan los citostáticos. Según el ser cancerígeno, para tal efecto, esta clasificación de citostáticos está estudiada por la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer del Organismo Mundial de Salud, conocido como IARC. Ahí aparece una lista de compuestos citostáticos y relacionados obtenidos en una revisión sistemática de los tratamientos aplicados en quimioterapia en distintos países. No obstante, los no clasificados como cancerígenos por el IARC pueden ser considerados como tales por la legislación de algunos países como Estados Unidos y Canadá. La no clasificación como cancerígeno en esta lista no implica, en la lista que presenta el Organismo Mundial de Salud a través del IARC, no implica necesariamente que no presente este carácter, sino que no consta su clasificación como tal según la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer. Bueno, la clasificación que obedece a lo que lleva el IARC, que es parte del Organismo Mundial de Salud, OMS, subdivide los cancerígenos como está puesto ahí. Grupo 1, que son agentes o mezclas cancerígenos en un ser humano. Ahí nos encontramos, por ejemplo, con la ciclofosfamida. Nos encontramos con el grupo 2A y 2B, donde el primero señala agentes o mezclas probablemente cancerígenos en humanos, ¿ya? Y en el 2B, una condición muy parecida, agentes posiblemente cancerígenos en ser humano. Ahí también nos encontramos como ejemplo con otros citostáticos como el cisplatino para el grupo 2A y el dacarbazina para el grupo 2B. Con respecto al grupo 3, son agentes, mezclas o circunstancias de exposición no clasificables como cancerígenos en humanos. Ahí particularmente, estos de no cancerígenos tendríamos el metotrexato. Y por último, en el grupo 4, están agentes, mezclas o circunstancias de exposición que probablemente no son cancerígenas en el ser humano, que se están estudiando. Todos los citostáticos están clasificados según la forma que se muestra en esta tabla. Por otro lado, también podemos clasificar los citostáticos según la fase de acción celular. Acuérdense que las fases son puestas ahí la G0, pero la que destaca donde va a actuar los citostáticos pueden ser G1, pueden ser G2, puede ser la S de síntesis o la M, que es la mitosis. Es así que van a actuar en la fase S, por ejemplo, el fluoracilo o 5-fluoracilo y el metotrexato, entre otros que están puestos ahí en la columna de la izquierda. Hay otros que actúan en la fase M. ¿Ya? Ahí tenemos los alcaloides como la vincristina. También otros que actúan frente a la fase de primer crecimiento G1, como la asparaginase, y otros actúan en la fase del segundo crecimiento G2. Y ahí nos encontramos, por ejemplo, con la mitosastrone. Y otra clasificación importante está asociada según el mecanismo de acción, que son 5 grupos.
Uno son los agentes alquilantes, ¿ya? El otro son los antimetabolitos. El siguiente corresponde a ser los antibióticos antitumorales. El cuarto son los alcaloides de las plantas. Y el quinto son los agentes derivados del platino. Con respecto al primero, que son los agentes alquilantes, donde está la ciclofosfamida, estos bloquean la acción biológica del ADN. Destacan las mostazas nitrogenadas para tratar cáncer genital y diferentes tipos de leucemia. La ciclofosfamida, ya indicada para actuar frente al linfoma o linfoma de Hodgkin. Con respecto a los antimetabolitos, estos inhiben la síntesis del ADN. Vía oral, intramuscular o intravenosa está su aplicación. Destacan el metotrexato y el 5-fluoracilo. Tratan tumores vías digestivas, mamatorios y ováricos. En tercer lugar, en esta clasificación están los antibióticos antitumorales, que inhiben la síntesis del ADN o ARN. Están acá las antraciclinas, que tratan una gran variedad de cánceres. En cuarto lugar, están los alcaloides de las plantas, que son productos naturales, porque los alcaloides pueden ser fabricados o pueden ser productos naturales. El D son en particular productos naturales. Nos encontramos aquí con el vinca, que impide la división celular, mitosis, sirven para tratar diferentes tipos de cáncer. Y por último están los agentes derivados del platino, grupos de fármacos difíciles de clasificar, están acá. Aquí nos encontramos, por ejemplo, con el cisplatino, con el carboplatino y oxaliplatino. Con respecto a la ciclofosfamida, esta es una droga que está presente en la mayor parte de los esquemas terapéuticos que se utilizan en tratamientos de cáncer. Corresponde ser un agente alquilante, como ya se indicó, que corresponde esto al grupo de las mostazas nitrogenadas, con gran afinidad con el ADN y las proteínas los que se unen, impidiendo su replicación. Pueden ser absorbidas vía cutánea, pueden ser respirados y también pueden ingresar vía digestiva. La mayor parte es transformada a nivel hepático, donde luego se metaboliza llegando a la fosfolamida, principal responsable del efecto anticanceroso. Es secretada principalmente vía renal. Su vía media en el organismo de eliminación es en promedio de 5 horas. A los 3 días ya se ha eliminado completamente a través de la orina. En ese se prolonga esto por 5 días. Por otro lado, tenemos también otro citostático muy utilizado en nuestro país. Parece que dije que está la ciclofosfamida, el metotrexato y el 5-fluoracilo. El metotrexato, se utiliza para el tratamiento de algunas enfermedades neoplásicas, como las leucemias linfoblásticas agudas. Desde el punto de vista de su mecanismo de acción, se clasifican entre los llamados antimetabolitos, dado que es antagonista del ácido fólico. Puede ser absorbida vía cutánea, respiratoria y también digestiva. El 90% se elimina por la orina sin metabolización y el 10% por bilis. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IACR, la ubica en la categoría 3, como ya vimos, no cancerígeno a nivel humano. En todo caso, es teratógeno. Por lo tanto, no se debe exponer durante el embarazo y la lactancia. ¿A quién afecta el uso de los citostáticos? Por un lado, va a afectar al personal que manipula, los profesionales sanitarios, administración, preparación, los farmacéuticos, personal de limpieza del REAS. También están los pacientes.
en la etapa de administración y mientras la droga esté en su interior. Y también está comprometido el medio ambiente. Son productos que como tóxicos no solamente afectan a las personas, sino que también afectan al medio ambiente, al ecosistema en general y deben ser eliminados bajo la reglamentación y para tal efecto tenemos decretos como el 148 y el número 6 del REA que lo cubre, de tal manera de no botarlo como basura común o domiciliaria. ¿Quiénes son los posibles expuestos en el ámbito de los citostáticos? Tenemos la industria farmacéutica, que en nuestro mundo se da a nivel internacional. Los productos ya llegan listos para ser utilizados, pasando a lo más para una etapa de preparación. Pero no tenemos en Chile industria farmacéutica de citostáticos. Después viene la preparación de citostáticos. Y sin lugar a dudas que la exposición mayor está en la industria farmacéutica. Después continuaría preparación y después viene la etapa de administración ligado a los pacientes. Esta preparación se puede hacer internamente en un centro de salud o se pueden contratar los servicios en entidades externas. También existe el movimiento de los citostáticos entre una área y otra. Están las unidades de distribución de citostáticos, están las bodegas donde se guardan, que serían los lugares, digamos, con menor riesgo para los trabajadores porque el producto está en su envase y a su vez después está en su embalaje, en su cajita. Y también al final, esto da la instancia de generar residuos como desechos, residuos peligrosos, tanto en la etapa de exploración como administración, que deben ser tratados como tales y resguardados en una sala de acopio de residuos peligrosos o residuos citostáticos, si es que lo tienen separado. Si bien es cierto, existen todas estas instancias de aplicaciones, de área y personal que está ahí comprometido, en Chile toma exclusivamente como definitivamente los expuestos aquellos que trabajan en tareas de preparación y administración de citostáticos. A ellos en particular les obliga medidas más precisas y este curso en particular. Aquí presento un flujograma de administración de quimioterapia donde parte por la revisión de la información clínica y selección del tipo de tratamiento, que lo define, ¿no es cierto?, el médico oncólogo. Está la planificación del tratamiento y consentimiento informado, está la indicación médica, está la preparación de la droga, está el cumplimiento del tratamiento, está la administración del paciente y su monitoreo, ¿ya? Y finalmente un monitoreo y respuesta de la toxicidad, porque tenemos que ir viendo de qué manera estos tóxicos citostáticos o citostáticos como mirada general, aparte de la mirada positiva que tienen con respecto a los pacientes, tengo que ir observando también el perjuicio que también puede ir produciendo a otro lado para ver si puedo continuar con el mismo medicamento citostático o lo cambio por otro. Los citostáticos tienen la posibilidad de ingresar a nuestro organismo y por lo mismo se toman precauciones para que eso no ocurra. Las vías de ingreso pueden ser la respiratoria. Es una vía crítica. El ser humano necesita respirar. Hay que protegerla. Cuando estoy en un área donde el citostático está presente en el medio de trabajo. También pueden ingresar a través de la piel y las mucosas. También puede darse, si bien tiene una probabilidad menor, es la vía digestiva oral, porque para eso tendría que haber gente comiendo en el lugar de trabajo o bebiendo. Se agrega también la vía parental, que es el ingreso citostático a través de una herida. Entonces, con respecto a la parte respiratoria, que tiene que ver con partículas sólidas o líquidas que pueden estar presentes en el ambiente respiratorio y que éstas podrían ingresar
a nuestro organismo, ya, por ejemplo, a través de la apertura de una ampolla o la expulsión de aire de una jeringa. Aspectos que hay que hacerlo con adecuados protocolos para minimizar esta posibilidad. Ahora, con respecto a la piel y mucosa, que se puede proteger usando guantes, el no hacerlo puede conducir a una dermatitis, a una picazón, hormigueo, que es el prurito, ampollas, que son el daño vesicante, quemaduras, y que es una condición más crítica, y también las alergias. Con respecto a lo parental, dije que es lo que puede entrar a través de la herida. Agreguemos también lo que son los pinchazos. La menos probable, volviendo a la anterior, dije así, es la vía digestiva, pero puede ocurrir, ¿ya? También, para evitar la vía digestiva, las mujeres no deben tener los labios pintados, porque en los labios pintados puede, ¿no es cierto?, incorporarse, quedarse, colocarse un citostático que está en el medio ambiente, y después a través de eso ingresar al interior. ¿Cuáles son los efectos que se pueden presentar con respecto a la exposición de citostáticos? Pueden haber efectos locales y también efectos sistémicos. Con respecto a los efectos locales, tenemos, por ejemplo, vesicante, que son ampollas, la irritación local y lo que corresponde a las alergias. Pero también tenemos efectos sistémicos, que sería la posibilidad de lo teratógeno, de lo cancerígeno y de lo mutágeno. Esas son las posibilidades de efectos más revelantes, más marcados, por los cuales debemos preocuparnos. Estamos claros que estamos presentes en un desempeño con citostático, donde el riesgo es inherente, donde el riesgo, no por ser inherente, significa que las cosas van a ocurrir. Nos están diciendo que existe la posibilidad, existe la probabilidad, y esa probabilidad tengo que controlarla. Tengo que colocar una barrera entre el riesgo, esa probabilidad de suceso, y las personas que se exponen, sea el trabajador, sea el paciente, y también el medio ambiente. De tal manera que el perjuicio final, el daño final, que sería el peligro, no se muestre, porque eso puede llevar una consecuencia específica, como puede ser un daño sistémico o localizado, mostrado, digamos, en una lámina anterior. Siempre, como dije, el riesgo es algo que va a estar definido acá como la combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad de las lesiones, daños o enfermedades que puede provocar el evento e exposición. El peligro es la pérdida de control del riesgo, indicado también como una fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o enfermedad, o bien la combinación de ellas. Por ejemplo, se puede dar porque no existen cabinas de seguridad biológica o no se utilizan elementos de protección personal. Son ejemplos frente a otras que pueden llevar a transformar el riesgo en peligro, y eso a continuación con consecuencias. Si las cosas ocurren, igual estamos protegidos. En nuestro país existe la Ley de Protección al Trabajador, que es la Ley 16.744 del año 68, que crea un seguro frente a accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, donde indica que accidente del trabajo es toda lesión que sufre un trabajador a causa o con ocasión de su trabajo y que le produzca una incapacidad, o en el peor de los casos, la muerte. Así que si llega a producirse, por ejemplo, una quemadura asociada a la exposición con citostáticos, se maneja como accidente del trabajo. Los trabajadores tienen que estar, su empleador los tienen que tener relacionados como empresa adherente a una mutualidad, sea la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de la Cámara Chilena de Construcción o el Instituto de Seguridad del Trabajo como opciones particulares, o bien la opción estatal, que es el ISL, Instituto de Seguridad Laboral.
También puede haber un daño a largo plazo, un cáncer. También está protegido por la ley 1744 si se determina relación con los citostáticos. Enfermedad profesional, que está definido como aquella enfermedad causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona y que le produzca una incapacidad o la muerte. Para esto no ocurra, está el ámbito de la higiene industrial, que es una ciencia y es un arte también porque tiene una mirada general, no solamente proteger, digamos, el saneamiento físico, sino que también la parte psicológica, dedicada al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas por el lugar de trabajo y que puedan ocasionar enfermedades, destruir la salud o el bienestar, o crear algún malestar significativo entre los trabajadores o ciudadanos de la comunidad. Esa es la definición de la Conferencia Americana de Higienistas Industriales y Gubernamentales de Estados Unidos, conocido como siglas ACGIH. Se entiende, de acuerdo a lo que señala el Organismo Mundial de Salud, que la salud es un estado de bienestar físico, mental y social completo, y no meramente la ausencia de daño o enfermedad. Es decir, todo va acompañado. Y eso debe tenerse siempre en consideración cuando hay un suceso de protección a un trabajador frente a un agente de riesgo, en este caso como son los citostáticos. Siempre se plantea esto que es una triple dimensión, ¿ya? Siendo un hecho positivo, finalmente con esto el bienestar. Y para que todo funcione bien están las normativas, partiendo por leyes. Hay diferentes leyes, recién nombramos lo referido a la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, pero también hay otras. Están todo lo que son los decretos supremos que habla sobre las condiciones sanitarias y ambientales básicas en lugares de trabajo, el 594. También está el Código Sanitario, que es el decreto Fuerza Ley 725, por nombrar algunos. Hay normas técnicas también, de más a menos, leyes, decretos, normas técnicas, también hay guías. Todo tiene validez cuando emana de algún estamento ministerial o del gobierno. Y ahí en particular aparecen protocolos y el que cubre los citostáticos. Los protocolos siempre son instrucciones sobre manejo operativo de problemas de salud determinados, los que serán de carácter referencial. Dichos protocolos solo serán obligatorios mediante una resolución en el caso de que exista una causa sanitaria que lo amerite. Así fue el caso. Este protocolo pasó a ser con fuerza en su accionar a partir de una resolución que era 1093, que es del año 2016, que corresponde ser el protocolo de vigilancia epidemiológica de trabajadores expuestos a citostáticos, muy focalizado a los de etapa de preparación y administración. Eso lo vamos a ir a ver de detalle en esta capacitación. También aparece como importante lo que es el informe de evaluación de tecnologías de salud, que corresponde ser cualquier documento desarrollado a través de una revisión sistemática de la literatura científica, cuyo objetivo sea analizar las consecuencias clínicas, económicas, éticas o sociales del empleo de las tecnologías de salud en el corto o largo plazo, así como sus efectos directos e indirectos, deseados y no deseados. Tecnología de salud: cualquier intervención, medicamento, dispositivo, procedimiento médico y quirúrgico usado en atención de salud, así como los sistemas organizativos con los que se presta dicha atención. Esta sería mi última lámina en esta visión de conceptos
y definiciones, que es una mirada general que con más detalle lo debiesen o debemos verlo en los siguientes temas de esta capacitación de citostático. Entonces, con esto termino la primera presentación de esta capacitación.